Julio Gutiérrez Bocanegra es diputado federal. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Les contábamos que los diputados han avalado en lo general la desaparición de 7 órganos autónomos. Se armó la discusión que se prolongó por casi 3 horas. Ahí estuvo Julio Gutiérrez Bocanegra. Vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Muy buen día, mi estimado Emanuel. Gracias por permitirme estar en tu programa en Telereportaje. Saludo a tu amable auditorio. Y efectivamente, como bien dijiste, ayer fue el día de la discusión y aprobación de la simplificación administrativa que incluye la readecuación de funciones de 7 organismos autónomos. Sin embargo, hubo argumentos y señalamientos en contra de la oposición. Les llamaron ridículos. Dijeron que es una venganza por parte del gobierno federal, en particular contra el INAI, pues gracias a la transparencia, argumentaron, se pudo saber de los actos de corrupción del gobierno de López Obrador, como la Casa Gris y el desfalco en Selgalmex. ¿Es una venganza esto que está ocurriendo, Julio? En lo absoluto, ellos van a llamarle venganza a todo lo que atente contra sus intereses. Y desde el nacimiento de estos organismos autónomos, que nadie les discute la buena fe de sus funciones, desde el momento que ellos en el Pacto por México repartieron las posiciones a los integrantes del PAN, del PRI, del PRD, y los nombraron por hasta 15 años para exceder 3 administraciones, desde ahí te das cuenta de la mala fe. Se convirtieron en Olimpos, en reducto precisamente ese conservadurismo que hoy se está desmantelando, porque de eso se trata la transformación. No vamos a llegar a un gatopardismo ni a hacer lo mismo que ellos, de repartirles a los cuates esos cargos de 10 y 15 años, y está de más por decirte lo que se invierte en ellos. Se ha señalado que la eliminación de estos órganos autónomos es solo un capricho de Morena y del rey de Macuspana, de tu tierra, de López Obrador, haciendo referencia al tabasqueño. Ese diputado del PAN que cobardemente, pues para ellos su argumento es atacar día y noche al licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien es expresidente de México y paisano mío a mucho orgullo, pero no lo supera la oposición, no supera que con ese liderazgo el 2 de junio el pueblo nos dio la mayoría calificada. Quiero decirte que de entrada el argumento de ellos de desaparición no existe, solamente se readscribirán funciones para que no sean esos organismos autónomos, sino las mismas dependencias que lo manejen y se obtenga un ahorro de 5,000 millones de pesos al año. Pero al manejarlo la misma dependencia, ¿no se ponen en riesgo los contrapesos? ¿Qué tanta autonomía van a tener estos nuevos organismos? Existen los recursos legales porque para quien no cumpla cuando menos con las obligaciones de transparencia, habrá los recursos legales que hay en los juzgados ordinarios, precisamente para hacer valer estas cuestiones. El argumento de ellos es precisamente ese, pero la reestructuración a fondo del sistema de transparencia e información pública, amén de los gastos excesivos y onerosos que tienen, tiene que revisarse, porque en cada portal puede preguntar Pancho Pantera o la Mujer Maravilla cuestiones que solamente se utilizan después para atacar a las personas. Sí tiene sus funciones, sí hay ahorita mecanismos, entre comillas, que garantizan esa función, pero yo creo que el andamiaje judicial lo garantiza de mejor forma. Porque sin duda, Julio, nos hemos enterado no de la administración pasada, sino de otras, de situaciones que sin el INAI, por ejemplo, no hubieran trascendido jamás, se hubieran quedado ahí como un tema de denuncia de alguien, pero ya con la evidencia a través del INAI, esto es, si hemos visto la efectividad de que ha surgido información que se ha puesto sobre la mesa, y hemos visto también cuando se han negado a informar algunos entes que los obliga el INAI y han tenido que salir y dar detalles de lo que se les está solicitando. Esto es, nos ha constado esta situación. Sin duda alguna, las políticas públicas en materia de transparencia y acceso a la información es un avance a nivel mundial. México no puede quedarse excluido de estas tendencias y efectivamente, como tú dices,
se ha combatido la opacidad, se ha combatido el ocultamiento de información y la gente ha tenido acceso precisamente a estos datos. Lo que queremos es profundizar en esas tareas, que se hagan más efectivas y no a cargo de estas tareas y como pretexto de ellas seguir teniendo reductos de privilegios. Fíjate lo que advirtieron relatoras de la ONU, que la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia podría traer, entre otras consecuencias, una afectación directa al derecho a la privacidad y al acceso a la información de intereses públicos del país. Están hablando ya de consecuencias. En un comunicado conjunto, Ana Bryan, relatora especial sobre el derecho a la privacidad, de Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, exhortaron al gobierno de Sheinbaum a reconsiderar la medida. Son relatoras de la ONU. ¿Qué comentario tienes al respecto? Es la opinión muy particular de ellos. Ellos están acostumbrados a desarrollar estos sistemas de acceso a la información en países que nos llevan años luz. Desgraciadamente aquí en México estos avances se utilizan como posiciones políticas de permanencia, de poder presionar y de obligar. Todo lo que tiene que ver con la transparencia y el acceso a que los ciudadanos tengan a la información es un avance. Y precisamente esta reforma tiende para allá, para garantizar eso y despolitizarlo. Si tú haces un análisis a conciencia de quiénes integran los organismos autónomos, cómo llegaron ahí, a qué intereses responden, te darás cuenta que la intención del organismo es muy buena, pero mientras estén ahí las personas que lo encabezan, desde ese momento queda descalificada su función. Seguimos platicando con el diputado federal Julio Gutiérrez Bocanegra. Ayer la presidenta Sheinbaum confirmó que realizarán una modificación a la iniciativa de reforma constitucional relacionada con los organismos autónomos. Planteó la posibilidad de fusionar a la COFESE y al Instituto Federal de Telecomunicaciones en un organismo autónomo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Economía con independencia técnica. Recordemos lo que dijo. Juntan en un solo organismo, que es un descentralizado, que tiene independencia técnica. Así viene también en el tratado, así ocurre en Estados Unidos. Entonces se plantea eso en la Constitución y ya la ley secundaria establecería cómo se nombraría a su titular, si es directamente por el Ejecutivo o tiene una ratificación por el Senado, pero ya sería parte de la ley secundaria. Es lo que ayer ventilaba la presidenta. Al final, en lo general, se aprueba la desaparición de estos órganos autónomos, pero en lo particular hay reservas. ¿Puedes comentarnos sobre estas reservas? ¿Qué es lo que se va a discutir hoy en San Lázaro, Julio? Con mucho gusto, Emanuel. Precisamente ayer se aprobó en lo general estas reformas constitucionales y el día de hoy haremos todas las cuestiones en materia de lo particular. ¿Qué es ahí? Están anotados aproximadamente 400 oradores que tienen reservas con puntos específicos de cada una de esta reforma y precisamente ahí se discutirán o se aprobarán. 400 oradores quiere decir que va para largo, va a ser una sesión interminable, Julio. Es una sesión maratónica, pensábamos irnos a la tierra el día de hoy, pero ya todo está dispuesto para mañana porque se prevé que termine en la madrugada. Esto es, hasta la madrugada estaría concluyéndose esta sesión donde se va a discutir todo ello, pero al final se va a imponer Morena y aliados. Efectivamente, en los trabajos de la Junta de Coordinación Política, donde están expresados todos los partidos, es donde se discuten, se admiten previamente estos puntos particulares y se discuten, y obviamente en la coincidencia que tenemos Morena, el PP y el Verde Ecologista, vamos a sacar adelante estas reformas. Por otro lado, Julio, ayer el secretario de Hacienda decía que prevé un crecimiento económico de México en 2025
del 3%. Y también Morena anticipa cirugía mayor al presupuesto 2025 para no afectar educación, salud y Fuerzas Armadas. Quiere decir que ustedes, los diputados federales, le van a meter mano al presupuesto y que no va a quedar a como lo está planteando la Secretaría de Hacienda, que dice no es un presupuesto ideal, pero es el que México necesita. Esto es, ustedes van a alterar lo que Hacienda está poniendo sobre la mesa, que ve como viable. ¿No podría el legislativo complicar la situación financiera de México metiéndole mano al presupuesto, aunque tengan las facultades? Mira, en la pluralidad que tiene el Congreso, precisamente ahí se va a discutir. Nosotros hemos recibido un proyecto de presupuesto de egresos 2025 de una decisión técnica, que es la de la Secretaría de Hacienda, quien es la que tiene los parámetros tanto de la macroeconomía como de la microeconomía. Son sus proyecciones de ingresos y de egresos. Hay temas particulares que se están ventilando, hay solicitudes de los estados para cuestiones de infraestructura, agua, saneamiento, y tendrá pequeños ajustes. En términos general, es un ingreso, es un egreso y son particularidades que se van a discutir, y eso es de las cuestiones que también se discutirán en los próximos días. Tenemos hasta el 13 de diciembre precisamente para afinar estas cuestiones y coincidir en el mayor número de cosas posibles. Pero queda claro que para darle, por ejemplo, mayor presupuesto a educación o salud, se lo tienes que quitar a otra área, que puede ser cultura, o puede ser la cuestión hidráulica, o puede ser, en fin, cualquier otra área. Estamos en la conciencia en que dependencias pueden verse seriamente afectadas si se hacen estos reajustes económicos. Efectivamente, por ejemplo, en el presupuesto de egresos todavía están considerados los presupuestos de los organismos autónomos y de otras instancias que podrían tener un ajuste al no aplicarse. Recordemos que este proyecto de egresos lo envía la Secretaría de Hacienda antes de que se confirme la reforma constitucional en la materia de simplificación administrativa. Es un ajuste, es como un presupuesto de una familia. Si tú utilizas para otra cosa no prevista, pues lo tienes que desajustar de otra. Que no y sea también prioritaria. está enfrente la elección de los jueces y magistrados en el Poder Judicial, que datos del INE por el presupuesto que habían solicitado es de miles de millones de pesos, aunque se ha hecho un acuerdo de que se disminuya, pero ¿qué tanto se puede disminuir? Ese es un dinero que no se tenía previsto, que ahora tendrá que considerarse para que se pueda hacer esta elección que, insisto, costará miles de millones de pesos, Julio. Así es, efectivamente, en el seno del INE y en la comisión específica que hay para la reforma política se están haciendo esas discusiones. Tengo entendido que también ya el INE pidió una prórroga para la realización de estos comicios, y pues de lo que se trata es de optimizar este proceso, que al final de cuentas esta es la primera vez en esta primera etapa, porque en las siguientes irá empalmado con los procesos electorales intermedios y presidenciales. Bien, estaremos muy atentos de lo que ocurra hoy en San Lázaro, en esta maratónica sesión que se prevé termine en la madrugada de mañana. Te mando un fuerte abrazo, Julio, y te saludo. Gracias. Gracias por la oportunidad, Emanuel, y te mantendremos informados. Gracias, muy buenos días. Abrazo, Julio bendiciones. Gutiérrez Bocanegra, diputado federal por Tabasco.